Buenas tardes, estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Hoy continuaremos orientando los objetivos esenciales a trabajar en la etapa. Asimismo, orientaremos actividades para dar cumplimiento a estos objetivos. Hoy comenzaremos, al igual que la semana pasada, por las orientaciones del quinto y séptimo semestre de facultad. La semana pasada estuvimos trabajando las características generales del pensamiento de las sociedades precapitalistas. Asimismo, trabajamos las condiciones socioeconómicas, científico-naturales y las fuentes teóricas del surgimiento del marxismo-leninismo. Esta última es importante que la tengan en cuenta porque nos va a servir para la comprensión de las temáticas de hoy. En el día de hoy, el objetivo a trabajar serían los siguientes: definir los conceptos de dialéctica materialista, actividad humana y comprensión materialista de la historia, y fundamentar el carácter científico revolucionario del marxismo-leninismo. Para complementar estos objetivos, deberán adentrarse en los siguientes contenidos: la dialéctica materialista como teoría general del desarrollo. Para enfrentar este contenido, deben apropiarse de los núcleos conceptuales básicos del marxismo-leninismo, los que representan grandes conquistas del pensamiento y de la práctica social, ya que ellos descubren las leyes más generales que expresan el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que en manos del hombre se convierten en instrumentos para dirigir los procesos naturales y sociales en beneficio de la humanidad. Y descubren las potencialidades del ser humano y las posibilidades ilimitadas para el conocimiento de la realidad objetiva a través de la práctica histórico-social. ¿Qué es la dialéctica materialista? Es la concepción del desarrollo elaborada por Carlos Marx y Federico Engels a mediados del siglo XIX, enriquecida posteriormente por Lenin. En Dialéctica de la Naturaleza, Engels define la dialéctica como la ciencia de las leyes más generales de todo movimiento. Esto significa que sus leyes deben regir tanto el movimiento en la naturaleza y en la historia humana, como para el que se da en el campo del pensamiento. La dialéctica constituye un sistema, como mostramos en el siguiente esquema lógico. La unidad de la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento, expresados en ese esquema de forma simplificada. La dialéctica como teoría general del desarrollo está dotada de principios generales y leyes universales que se aplican tanto a la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Así, se puede concluir que la dialéctica materialista se conceptualiza como la ciencia de los vínculos universales, la interdependencia y el mutuo conocimiento de los objetos y fenómenos del mundo material y su reflejo en la conciencia del hombre. Permite comprender el desarrollo en tanto movimiento de la realidad material y su reflejo en el pensamiento, como un proceso sujeto a leyes, y descubrir la dialéctica materialista como la expresión más avanzada del conocimiento humano. Permite además establecer la relación entre el objetivo y lo subjetivo como reflejo que posibilita avanzar en el conocimiento de la realidad. Así, se puede concluir que la dialéctica materialista se conceptualiza como la ciencia de los vínculos universales, la interdependencia y el mutuo conocimiento de los objetos y fenómenos del mundo material y su reflejo en la conciencia del hombre. A la actividad humana y su concepción como categoría básica que sintetiza la relación entre lo ideal y lo material, le vamos a estar dedicando los próximos momentos. La teoría dialéctico-materialista de la actividad humana, papel de la práctica.
Todos estos contenidos están en las páginas señaladas de Selección de Lectura de Cultura Política, primera parte. Igualmente, lo pueden hallar en el tabloide que se usó en los cursos de superación integral para jóvenes y se puede resumir con un cuadro lógico que enseguida les muestro. Estructura de la actividad. La relación hombre-mundo, la cual integra las múltiples formas de la actividad humana en la aprehensión de la realidad, se expresa en la actividad que se concreta en la relación sujeto-objeto, la que integra en sus variadas determinaciones los momentos prácticos, nociológicos y valorativos. Pasemos al tercer contenido para cumplir el objetivo propuesto, que es la comprensión dialéctico-materialista de la historia. La idea base de la que parte Carlos Marx para plantear su concepción materialista de la historia no es más que, si para el materialismo la conciencia se expresa a través del ser, si aplicamos esto a la vida social, la conciencia social debe ser expresada por el ser social. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx pone una fórmula íntegra de los principios del materialismo aplicado a la sociedad humana y a su historia. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. En las páginas 72 y 73 ya mencionadas, encontrarás otros fragmentos de esta obra donde deberán ustedes establecer las relaciones que se establecen entre relaciones de producción, fuerzas productivas y modo de producción. Con el fin de que se ejerciten y autoevalúen, le proponemos las siguientes actividades que están en pantalla. Pasemos ahora a las orientaciones dirigidas al sexto y octavo semestre de facultad. Para este semestre, los objetivos a trabajar son los siguientes. Definir los conceptos contradicción norte-sur, problemas globales y desarrollo sostenible. Y argumentar la contradictoria situación económica, social y política del mundo contemporáneo,
resultado del desarrollo desigual inherente al sistema capitalista. Para cumplimentar estos objetivos, se deberán adentrar en los siguientes contenidos. Primero, los problemas globales de la humanidad. Se debe partir de las características del mundo actual, ya que trabajaron la semana pasada este tema, y esto le permitirá ahondar en los retos y desafíos que debe enfrentar la humanidad. Recordar que los problemas globales son aquellos que enmarcan a toda la comunidad mundial, que afectan el futuro de la humanidad y igualmente afectan las posibilidades de desarrollo de la civilización. Para trabajar estos contenidos, deberán partir de las tres categorías en que están estos agrupados: los problemas generados por las relaciones internacionales, los problemas generados por la interacción hombre-naturaleza y los problemas generados por la interacción hombre-sociedad. En pantalla resumimos estos problemas. Las relaciones internacionales están dadas por la supuesta lucha contra el terrorismo internacional y las agresiones militares. Dentro de la lucha contra el terrorismo, como es conocido, hay muchas acciones militares que se han realizado a lo largo del mundo y que de una manera u otra afectan tanto a las personas como al medio ambiente. Igualmente, ya las guerras propiamente dichas, las que se establecen entre un país y otro, o un grupo de países y contra otros, tienen un impacto directo en la vida humana y también en el medio ambiente. Otro problema son los relacionados con la interrelación hombre-naturaleza, que son los problemas ecológicos, los desastres naturales, el cambio climático, la deforestación, la desertificación, entre otros. Y la tercera categoría es la interrelación hombre-sociedad. Y aquí encontramos el racismo y la xenofobia, la drogadicción y el narcotráfico, las migraciones, los refugiados, un problema muy actual, muy vigente. Vean la situación en el Mediterráneo, las migraciones desde África hacia Europa, la explotación infantil, la trata de personas y la violencia en su más amplio sentido. Incluyo ahí la misma violencia de género, la violencia dentro del marco familiar, la violencia en la sociedad y la violencia que tiene que ver con los conflictos militares. La categoría de la interrelación hombre-sociedad tiene una vigencia palpable que se manifiesta desde nuestro propio trabajo, la labor preventiva que realizan en las escuelas para atender cada uno de estos problemas de forma preventiva, evitando que en algún momento pueda dar origen o desarrollarse cualquiera de estas manifestaciones. Asimismo, en Cuba prevalece una tolerancia cero a la drogadicción y al narcotráfico. Se hacen esfuerzos para acabar de erradicar los residuos del racismo en el país y asimismo se garantizan la protección infantil para evitar cualquier tipo de situación con respecto a la infancia. Igualmente, se trabaja para eliminar la violencia de género de forma radical mediante la educación, la prevención y la atención de diferentes medios e instituciones que atienden esta tarea. La labor preventiva es una labor importante que está siempre vigente y que nunca debe descuidarse, y acá en esta categoría vemos mucho de
de esos aspectos que son trabajados y que tienen salida a partir de esta labor preventiva. El siguiente contenido a trabajar es un contenido que ustedes deben conocer bastante bien, porque en historia contemporánea el tema de la contradicción fundamental de la época contemporánea se trabajó y allí quedó bien claro que ese problema era la contradicción norte-sur. Es la contradicción establecida entre el norte desarrollado y el sur subdesarrollado. Recordar que el uso de norte y sur es solamente un convencionalismo. Ni todos los países desarrollados están en el norte, ni todos los subdesarrollados están en el sur. Pero bueno, así es como se le conoce. Para estudiar este contenido, deben partir de las características del orden mundial actual, las manifestaciones de las contradicciones entre ese norte desarrollado y ese sur desarrollado, que se da en todos los ámbitos, en el económico, en el comercial, en el financiero, en el político, en el social e incluso en el ámbito cultural. Asimismo, debe tener presente las causas del subdesarrollo y acá le mostramos algunas de ellas. La explotación colonial y neocolonial. Recordar que Carlos Marx plantea que esa explotación colonial es la raíz, es la fuente de acumulación originaria del capital. Fue la fuente del desarrollo capitalista de Europa. Otro elemento es el intercambio desigual. Muchos de estos países ya dejaron de ser colonias y siguen siendo subdesarrollados. Es que ya está establecido a nivel mundial un orden que prevalece un intercambio desigual, donde el sur exporta materias primas y productos semi-elaborados de bajo costo, mientras que el norte exporta productos industriales y tecnológicos con mayor valor agregado. El capitalismo dependiente que se conformó en estos países que fueron colonias o neocolonias, la deuda externa, un problema que viene afectando a los países subdesarrollados durante décadas y que no encuentra solución, la brecha tecnológica que ahonda más esas diferencias entre el desarrollo y el subdesarrollo, y la falta de financiamiento necesario para poder emprender proyectos de desarrollo local, de desarrollo regional, y que muchas veces es bloqueado esa fuente, y cuando se obtienen con condicionamientos políticos y económicos realmente vergonzosos. A continuación, le mostraremos un video que aborda el problema de la desigualdad social. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total.
Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Para que se ejerciten y se autoevalúen, les sugerimos los siguientes ejercicios. Todas esas actividades aparecen en el cuaderno de trabajo. La 5.1 de la página 53, que tiene relación con los problemas globales. La 5.2 de la página 54, que se relaciona igualmente con los problemas globales. La 5.4 de la página 55, que tiene que ver con el desarrollo desigual de los pueblos y la contradicción norte-sur. Hasta aquí el encuentro de hoy. Les recuerdo que realicen las actividades de carácter independiente para que continúen desarrollando las habilidades y profundizando en los contenidos. Igualmente, les recuerdo que pueden acceder al repasador virtual para evacuar las dudas que les puedan presentar estos contenidos y también les puede servir para la confección del seminario integrador. Cualquier duda sobre el tema que ustedes tienen que trabajar, lo pueden evacuar por esta vía. Sin más, les deseo éxitos.